es un apoyo para primeramente, pues poder transformar ya esas generaciones y crezcan familias sanas hoy en día, que bastante falta hacen hoy en día. Así es que pues yo agradezco de antemano su apoyo, también allá las mujeres de allá se los agradecen de antemano, y yo digo, bueno, viene de Estados Unidos, pero es gente latina, así es que bueno, juntos lo hacemos mejor, la verdad, lo hacemos mejor. Y pues muchas gracias, ya no quito su tiempo, muchas gracias, estamos para servirle, que Dios lo bendiga y lo mejor está por venir. Amén. Aquí estamos, gracias. Gracias, Marta. Antes de comenzar, creo que está bastante bueno el sonido. Sí, yo siempre pido más graves y menos agudos. Entonces creo que está bastante bien el sonido. Bueno, pues como decía mi esposa, estamos muy contentos de veras de estar con ustedes. Estos últimos meses, abril, mayo y junio, mi esposa y yo hemos viajado como ustedes no se imaginan. Pero el año pasado Dios me convenció, estando yo en Colombia, acerca de dedicarme más a México y a Estados Unidos. Entonces dice la Biblia en Jeremías 10:23 que el hombre no es señor de su camino, ni del hombre que camina ordenar sus pasos. Por Jehová son ordenados los pasos del hombre y él aprueba nuestra vida. Así que es muy importante, no solamente como dice la gente, oiga, ¿por qué no hace una iglesia en Washington? ¿Por qué no hace una iglesia en Chicago? Les digo, porque no son enchiladas de San Luis Potosí, ¿verdad? No son enchiladas potosinas. O sea, la gente no entiende, ¿verdad? El ministerio es muy difícil el ministerio y tenemos que estar muy sensibles, más en el siglo XXI, por las circunstancias en las que el mundo se encuentra. Actualmente ya se unieron Rusia, Irán y Siria para apoyar Siria, la base naval. Putin necesita la base naval de Siria y no puede abandonar Siria. Por el otro lado, ¿verdad?, está la OTAN, que es la Organización de las Naciones del Atlántico del Norte con Estados Unidos, tratando de sacar a Bashar Assad de Siria. Entonces tenemos una confrontación en el mundo ahorita entre el Oriente y el Occidente, donde la olla está hirviendo en el Medio Oriente, exactamente en la región geográfica que es Irak y Siria, y donde la Biblia profetizó hace más de 2600 años que ahí iba a iniciarse la Tercera Guerra Mundial. Entonces es increíble que los protagonistas que están actualmente en el mundo, tanto en el Oriente como en el Occidente, sean las naciones que hace 2600 años los profetas hebreos anunciaron que ahí iba a iniciarse el final de la historia del ser humano. ¿Quién puede dudar que nos encontramos en este momento culminante de la historia, donde Dios va a probar y va a purificar los corazones de muchos de ustedes? Dios está purificando a sus santos, y esta es la época en la que eres o no eres. Tú no puedes llevar una bandera neutral en el cristianismo, tú tienes que dedicarte ya y decirle a Dios esta misma noche: Señor, aquí heme a mí, envíame a mí. Mi casa y yo te vamos a servir. Los pocos días o meses que nos queden de vida, necesitamos entender eso, porque puede venir Cristo hoy en la noche, o mañana en la mañana ya no amanecemos. Nadie tiene comprada la vida. Así que es el momento ahorita culminante en el que tenemos que tomar la decisión. La tienes que tomar porque va a depender la vida eterna y el perdón de tus pecados. Así que es maravilloso, ¿verdad?, que podamos aprovechar esta oscuridad para alumbrar y para brillar. Nunca como ahora en México, en Latinoamérica, la gente había estado tan abierta al Evangelio. Nos han invitado presidentes, políticos, senadores, los astrofísicos, científicos en las universidades están viniendo a la cruz, convencidos de que es antifilosófico sostener el ateísmo. El ateísmo no puede ser sostenido ni biológicamente, ni físicamente, ni genéticamente. Entonces la mayor parte de los científicos que han tratado de decirse que eran ateos, cuando en 1954 el doctor Watson y el doctor Crick descubrieron el ADN, el ácido desoxirribonucleico, llegaron a la conclusión que era imposible que nosotros pudiéramos descender de chita, ni de los animales, ¿verdad? Es una imposibilidad biológica. ¿Por qué? Porque los mismos cromosomas, ¿verdad?, determinan, y la formación del código genético que tenemos en cada célula impiden e impedirán los aminoácidos
que haya un cambio de una especie a otra especie. Antes de que todos estos descubrimientos fueran traídos a la ciencia, la Biblia se había adelantado. El Génesis comienza el primer libro de la Biblia diciendo que cada cosa iba a ser conforme a su género y a su especie. El esperma de los changos va a producir changos, el de los camellos, camellos, el de los elefantes, elefantes, y no vas a cruzar un elefante con una leona, ni un perro con una chiva. Así que cuando hacemos esto, rompemos el diseño de Dios divino y nos damos cuenta que Dios había establecido esto desde hace miles de años. Y esto es maravilloso porque es la forma en la que nosotros podemos comprender que este libro tiene que ser forzosamente inspirado por Dios. Este libro contiene los registros más antiguos de la ciencia, de la química, de la genética, de la física, de la antropología, la arqueología y la disciplina académica que tú me quieras mencionar. Así que vamos a comenzar en esta noche a abrir nuestras Biblias y vamos a descubrir que la Biblia nos muestra que estamos rodeados, no de ovnis, no de marcianos, no de jupiterianos, no de venusinos, ¿verdad? Porque desde 1946 comenzaron objetos voladores a manifestarse en el cielo. Y una vez me preguntó una persona experta en el fenómeno ovni, ¿por qué ustedes los cristianos no creen en esto? Y yo le contesté, le dije, claro que creemos. El fenómeno ovni es ya de carácter científico. Claro que hay muchas falsificaciones, pero hay videos y hay fotografías que algo está pasando en el espacio. Uno de los astronautas llamado Cooper, hace como 30, 35 años, declaró que cuando él bajó a la Tierra, él tuvo un enfrentamiento en su cápsula que le dio la vuelta a la Tierra con un objeto que se acercó, y él, ¿verdad?, es una persona de integridad, es un científico como astronauta, de que verdaderamente encontró algo que no tiene explicación. Bueno, todas estas cosas que ahorita están confundiendo al mundo y creyendo que pues sí van a venir los extraterrestres a la Tierra, etcétera, etcétera, la Biblia nos muestra que el espacio a nuestro alrededor está controlado por ángeles. Y estos ángeles son los que sirven a Dios y otros son y se llaman los ángeles caídos. Entonces hay dos tipos de entidades espirituales que ejercen influencia sobre las naciones, sobre los continentes, sobre las familias y sobre los individuos. Ya los que hacen el trabajo sucio se llaman demonios. Y no hay que confundir los demonios con los ángeles caídos. Son dos entidades completamente diferentes. Vamos a ver dos versículos para introducirnos a esta conferencia sobre los ángeles caídos. El primero lo encontramos en Efesios capítulo 2, Efesios capítulo 2, y los primeros versículos dicen lo siguiente: y Él nos dio vida cuando estábamos muertos en delitos y en pecados, en los cuales anduvimos en otro tiempo, siguiendo la corriente de este mundo. Escuchen lo que dice: conforme al príncipe de la potestad, ¿de dónde? Del aire. Esta palabra aire, aer, apúntalo en el griego, significa la atmósfera. O sea, esto es interesantísimo. ¿Por qué? Porque de la atmósfera hacia abajo, el sonido viaja en ondas. Y si nos salimos de la atmósfera, esto es muy interesante, si nos salimos de la atmósfera y nos vamos a la luna, dos astronautas no se pueden comunicar como tú y como yo, porque saliendo de la atmósfera ya no se transmite el sonido en ondas. Ya los astronautas necesitan aparatos y necesitan transmisores especiales para poder comunicarse. Sin embargo, lo único que viaja en el espacio son las ondas de la luz. La luz sí viaja en el espacio. Por eso se llaman los años luz, ¿verdad? Que vienen desde las estrellas que vemos en el espacio y que muchas veces no sabemos cuándo desapareció esa estrella, pero su luz nos sigue llegando porque la luz viaja. Las tinieblas son estáticas. Esto es muy interesante físicamente y espiritualmente. Entonces, cuando la Biblia dice que hay un control de la atmósfera hacia abajo sobre el planeta Tierra,
En la física se llama el electromagnetismo. El electromagnetismo. ¿Qué cosa es el electromagnetismo? Es lo que cubre la Tierra y hace posible que las ondas puedan viajar en el espacio. Ahorita tú me puedes escuchar por el electromagnetismo. Se está grabando la conferencia y por eso ustedes pueden escuchar y nos podemos comunicar. Pero desde que la Biblia muestra que Dios recreó la Tierra, Génesis 1:3, Dios dijo, sea la luz. ¿Y qué es la luz? Los científicos no han acabado de poder definir la luz. Pues es un fluido de electrones, es esto y el otro, pero la luz, ¿verdad? Dice la Biblia, es precisamente lo que Dios hizo con el espectro electromagnético, que es la energía para que tú y yo nos podamos comunicar. Y si no hubiera este espectro electromagnético, tú y yo no podríamos comunicarnos, ni podríamos tampoco transmitir los mensajes del Evangelio de la gracia de Dios. Vean ustedes cómo se relaciona la física, la química, la biología, todo absolutamente encaja con la Biblia. Nada más que la Biblia es mucho más moderna que el periódico de mañana en la mañana y que los descubrimientos científicos de mañana en la mañana. Y esto es lo que ha hecho, vuelvo a repetir, que miles de científicos, hay un instituto en San Diego, California, que se llama el Instituto para la Investigación Científica de la Creación, que alberga a más de 900 científicos cristianos con 2 o 3 doctorados, con puros PhDs cristianos, demostrando, ¿verdad?, las evidencias científicas de la Biblia. Así que vivimos un momento en el que ya nadie puede decir, como el gran ateo Carlos Sagan, que fue un astrofísico y murió a finales del siglo XX, y Carlos Sagan antes de morir dijo, es que yo nunca encontré evidencias de la existencia de Dios. Por eso él dijo que él no creía en Dios. ¡Qué triste! Porque la Biblia dice, me encontrarás porque me buscarás. Entonces, este hombre no es que no haya encontrado evidencias, simplemente él, como muchos ateos, no quieren buscar más. Se conforman y dicen, no, ya llegué a la conclusión, Dios no existe. Y cuando tú te quedas en esa posición, pues dice Dios, pues ahí quédate como de un teofilito. Y ahora sí, ¿verdad? Así te va a amanecer. Entonces, Dios no va a forzar a nadie. Pero cuando alguien está realmente, Señor, si tú existes, voy a comenzar a leer la Biblia para ver si te puedo descubrir ahí. Y si te descubro, te quiero servir con todo mi corazón. Dios viene a tu vida y dice la Biblia, me encontrarás porque me buscarás con todo tu corazón. En Efesios 2, como acabamos de leer, la Biblia nos muestra entonces que este espíritu opera, la palabra operar es energeo, de ahí viene la palabra energía. La energía que se encuentra en el aire de la atmósfera hacia abajo está controlada por un querubín que no se llama diablo ni se llama Satanás. Estos son títulos. Es como licenciado Carlos Ramírez. Licenciado no es su nombre, es un título. Su nombre es Carlos. Entonces, el nombre de esta entidad espiritual es Lucifer, que se describe en Ezequiel 28 y en Zacarías 14, del 12 al 14. Lucifer, que significa el ángel de la luz o el que sostiene la luz. Qué interesante que él está relacionado con la luz que viaja por el espacio. No me quiero adelantar, pero vamos a ir armando todo esto en rompecabezas. Ahora ven el versículo 6 de Efesios, versículo 12, Efesios 6, 12. Porque no tenemos lucha entre nosotros. Así lo podemos traducir. No tenemos lucha contra sangre y carne. O sea, no es la guerra entre católicos y protestantes, entre negros y blancos, entre anglosajones e hindúes, entre indígenas contra los ricos, entre los pobres contra los príncipes. Esto es un engaño. Realmente el conflicto que existe en el ser humano, que te pone en contra de tu papá o de tu mamá, o que pone Venezuela contra otro país, o Cuba contra otro país, etcétera, etcétera. Detrás de todo esto se encuentran entidades espirituales de maldad. No tienes lucha contra tu vecino que te pone la música a las 12 de la noche y te levantas y le tumbas la puerta y si no te voy a plomear si no le bajas el volumen.
o contra tu esposo que te ha amenazado, o contra los enemigos que tú tienes, o contra tu ex esposo, contra tu ex esposa, o contra los que nos han amenazado de muerte. No es la guerra contra ellos. Y si tú usas, escúchame esto, si tú usas la venganza, pierdes. Porque son las armas carnales. Las armas espirituales son las armas de la luz. Y cuando tú perdonas y comienzas a orar por aquellos que te hacen la guerra, vences. Porque la lucha se libra en el espacio. Y ahí es donde los cristianos tenemos que aprender a pelear la guerra espiritual. Y ahí están los cristianos peleándose unos con otros y dominación contra denominación, etcétera, etcétera. Cuando dice que la lucha no es entre nosotros, por el amor de Dios, Virgen del Socorro, sino ¿contra quién? Contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo. Escucha esto, contra huestes espirituales de maldad. ¿En dónde? En el cielo. Cuando comenzamos a entender esto los cristianos, vives de rodillas. Porque ninguna guerra, ninguna pelea, ninguna victoria jamás la vas a lograr más que a través de la oración. Esta es la importancia de la oración en las iglesias. Siempre que hay reuniones de oración vienen 4 o 5, es lo que menos se atiende, la oración. Cuando es el poder más grande que una bomba de hidrógeno. Cuando comenzamos a orar, hay una canción que dice, penetrando en el reino de las tinieblas. Y haz de cuenta, las tinieblas, haz de cuenta que las tenemos aquí enfrente, y si yo quiero rechazar a esos ángeles que me quieren destruir a mi familia, que quieren acabar mis finanzas, que quieren meterse con mis menores de edad, que quieren lastimarme con pornografía y con esas cosas, yo no voy a poder enfrentarlos más que de rodillas. Y cuando estamos orando, penetramos en el mundo de Satanás y huyen, desaparecen, no soportan ellos, porque en el momento que oramos, entran en acción los ángeles que nos cuidan. Vamos a ver algunos pasajes rapidísimo, por ejemplo, en Primera de Reyes capítulo 22, de qué forma estos ángeles operan en el mundo espiritual. Esta es una conferencia por demás importantísima, porque repito, tenemos ya que tener comida sólida, tenemos ya que entender de qué forma estamos los cristianos viviendo nuestra vida cristiana. En Primera de Reyes capítulo 22, dice la Biblia en el versículo 20, que se nos corre una cortina y se nos permite ver una reunión en el cielo, donde vamos a descubrir de qué forma están organizados y cómo operan y cómo atacan estas entidades espirituales en la tierra. Y Jehová dijo, ¿quién inducirá a Acab para que suba y caiga en Ramot de Galad? Y uno decía de una manera y otro decía de otra. O sea, Dios está en una reunión y ahí hay espíritus, hay ángeles caídos, están los ángeles de Dios, porque dicen Job que se presentan delante de Dios y le piden permiso. Ellos no nos pueden tocar, no pueden acercarse a mis hijos, no pueden acercarse a tu casa ni a mi casa, no pueden acercarse a nuestro matrimonio. No pueden tocar nuestras finanzas hasta que nosotros nos salimos de la protección divina. El momento en que tú te sales de la protección de Dios y hay pecado en tu vida y mantienes este pecado en tu vida, Dios se echa para atrás y dice, yo no tengo nada que ver contigo. Se te vienen como abejas africanas, porque vienen a matar, a robar y a destruirnos. Y esa es la responsabilidad que nosotros tenemos de ser los cuidadores, los vigilantes de nuestra casa, nuestro matrimonio y de nuestros hijos. Y salió un espíritu, versículo 21, vean ustedes, salió un espíritu y se puso delante de Jehová. Y dijo, yo le induciré. Y Jehová le dijo, ¿de qué manera? Él dijo, yo saldré y seré espíritu de mentira en boca de sus profetas. Y él dijo, le inducirás y aún lo conseguirás. Ve pues y hazlo así. Ahora, he aquí Jehová ha puesto espíritu de mentira en la boca de todos los profetas, y Jehová ha decretado el mal acerca de ti.
Y vemos más adelante que este rey que quiso levantarse contra Dios salió protegido para una armadura, para que nadie lo pudiera matar en la guerra. Sin embargo, como la guerra es espiritual y no es con ejército, ni tampoco con caballos, porque no hay inteligencia ni sabiduría contra Dios, Dios mandó y permitió que este espíritu que se ha rebelado contra Dios pudiera quitarle la vida. Veamos otro ejemplo en Josué capítulo 5. Josué se encuentra a punto, Josué capítulo 5, de entrar a Jericó, la tierra prometida, la tierra de Canaán. 7 ciudades cananitas tenían que ser conquistadas por el ejército de Dios. Y Dios, antes de que Josué pudiera enfrentar a las 7 ciudades cananitas y Josué pudiera absorber de qué forma las guerras no se pelean con arco ni con flecha, vea lo que sucedió en el versículo 13, antes de que Josué atacara Jericó. Estando Josué cerca de Jericó, Josué 5:13, alzó sus ojos y vio un varón que estaba delante de él, el cual tenía una espada desenvainada en su mano. Y Jehová, Josué yendo hacia él, le dijo: ¿eres de los nuestros o nuestros enemigos? Él respondió: no, mas como príncipe del ejército de Jehová he venido ahora. Entonces Josué, postrándose sobre su rostro en la tierra, le adoró y le dijo: ¿qué dice mi señor a su siervo? Y el príncipe del ejército de Jehová respondió a Josué: quita el calzado de tus pies, porque el lugar donde estás pisando es santo. Y Josué así lo hizo. Si llegamos al capítulo 6, que es el que sigue en Josué, vemos que Jericó fue derribada sin disparar una sola flecha. Estuvieron preparándose el ejército y tal vez Josué decía: vamos a tener 5 catapultas, preparan los arcos y todo. Y de repente las órdenes fueron contrarias a lo que los ejércitos estaban acostumbrados. Y la orden es: no, espérame tantito, le vas a dar 7 vueltas a la ciudad. Y la última vuelta se le va a dar 7 veces. Imagínense a los habitantes de Jericó arriba en las murallas, viendo a los judíos una, al otro día otra vez, al tercero 4 días ya les calentó el sol. No se pusieron protector solar. O los mismos capitanes y comandantes de Josué. Fíjense ustedes la fidelidad que se necesita tener a los capitanes de Dios, a los pastores de Dios, a los líderes espirituales. No pudieron contradecir, porque hoy Josué se volvió loco, pero vamos a respetarlo, porque él es nuestro comandante en jefe y Moisés le asignó la autoridad espiritual. Y la última vuelta, sabemos que comenzaron a tocar las trompetas, los sacerdotes iban adelante y Jericó cayó. ¿Por qué? Porque la guerra en Jericó no se libró abajo, se libró arriba en el cielo. Allá se libró esa guerra. Y los que derribaron esa ciudad fueron los ángeles de Dios, que tuvieron el conflicto con los ángeles de Lucifer en el espacio. Y esa lección tenía que aprenderla Josué, porque en el capítulo que sigue, el capítulo 7, los manda Dios a ahí, que estaba como a 30 kilómetros de donde se encontraban acampados, y era un ejército pequeñísimo. Y de repente regresan vencidos y deprimidos y estresados. ¿Cómo es posible? Dice Josué, se cae de rodillas. Oye Dios, si tú nos has prometido, derribaste Jericó y ahora estamos perdiendo aquí en ahí. Y le contesta Dios: ¿sabes una cosa? Hay pecado en medio de ustedes. Es la segunda lección que quiero que aprendas, Josué. Si hay pecado en tu vida, yo no peleo como el príncipe del ejército de Jehová. Tienes que limpiar tu vida porque estás pisando tierra santa. ¿Quieres caminar conmigo? Camina en santidad. Y si no caminas en santidad, no puedes absolutamente nunca lograr nada en tu vida. Sin santidad, nadie verá al Señor. Entonces, todas estas características las encontramos en la Biblia, tanto en el Nuevo Testamento como en el Antiguo Testamento, de que estamos rodeados y que la guerra es arriba, en el cielo. Y ya en el Nuevo Testamento, la guerra es de rodillas. La guerra es de rodillas. Es ahí donde nosotros
mucho mejor lo que no hemos encontrado en otras partes de la palabra de Dios. Muy bien. Ahora veamos a 1 Corintios capítulo 15. 1 Corintios 15. Y veamos los cuerpos que Dios ha formado en el universo. Las diferentes características de los cuerpos que Dios ha formado. En 1 Corintios 15, versículo del 35 en adelante, le preguntaron a Pablo, ¿cómo resucitarán los muertos? Oye, Pablo, ¿con qué cuerpo vendrán? ¿Tendré las orejas de papalote que tengo ahorita? ¿O lo chaparrito que estoy? ¿O lo alto que estoy? Es una pregunta muy interesante. Sin embargo, Pablo contesta con una palabra que es necio. Esta palabra necio significa ignorante. Porque, dice Pablo, lo que tú siembras no se vivifica si no muere antes. O sea, tú me estás haciendo una pregunta que los mismos granjeros y la gente inculta, los agricultores que se dedican y que ni a la escuela han ido, lo pueden constatar en la misma naturaleza. ¿Cuál es el ejemplo? Lo que siembras no es el cuerpo que ha de salir, sino el grano desnudo de trigo o de grano. En otras palabras, todos ustedes que tienen experiencia en los ranchos y en la agricultura, si tengo una semilla de uva, o de papaya, o de chabacano, o de melón o de sandía, esa semilla trae un software. Trae información codificada. Y cuando yo siembro esa semilla cuando crece, da y crece de acuerdo a la información y al software, al programa que Dios le puso a cada una. La sandía nunca será chiquita, será verde, blanca y roja. El melón tendrá su color naranja, la uva tendrá los minerales y características que me van a servir también a mí, la papaya, etcétera, etcétera. Lo que nosotros sembramos, cuando crece no es lo que yo sembré, sino va a crecer una papaya. Eso yo no sembré. Algo pasó con el sol y con el agua y con la tierra que transformó esa semilla o hizo un árbol de 5 o 10 metros de altura y todo ese potencial de ese árbol, ¿quién lo infló? ¿Cómo es posible que haya estado el potencial de ese árbol en una semilla? Y se convirtió en un árbol inmenso, hasta en una palmera. Entonces, dice la Biblia claramente, pero Dios le da el cuerpo como Él quiso y a cada semilla su propio cuerpo. Es Dios el que diseñó la forma de la semilla, la constitución de la semilla, los minerales que iba a tener esa semilla y el cuerpo que iba a tener y qué es lo que podíamos comer y qué es lo que no podíamos comer. Esto es en el campo. Ahora dice el versículo 39, brincando a la creación de los animales, los peces y nosotros los seres humanos. No toda carne es la misma carne. Una carne es la de los hombres. O sea, tú y yo no comemos lo que comen los perros. Mis perros comen croquetas. Nosotros no comemos lo que comen los leones. No comemos lo que comen los chivos ni tampoco los cuervos. Dios diseña nuestro cuerpo para que no compremos Red Bull, ni Monster, menos Coca-Cola, casi 300 gramos de azúcar. Y todo lo que encontramos ahorita en la industria alimenticia son puras cosas químicas. Entonces mi cuerpo no fue diseñado para el Red Bull, el Monster, la Coca-Cola, etcétera, etcétera, porque mis riñones, mi hígado, mi vesícula biliar, mis pulmones, mi sangre lo rechazan. Entonces tú te tomas una Coca-Cola y todo ese azúcar, ¿a dónde se te va? A los riñones. ¿Y qué es lo que sucede? Porque no lo eliminas. Tendrías que correr 20 kilómetros, por lo menos para eliminar la mitad de la Coca-Cola. Entonces, se te van los riñones y ¿sabes lo que pasa? Eres una persona intoxicada. Y comienzas, pues me duermo cuando leo la Biblia, hermano. Y me siento tan cansado. Oye, tienes 30, 40, 50 años y pareces de 70 o de 80 años, no manches. Qué triste, ¿verdad?
Ahora, Dios nos dio una inteligencia, aquí está dentro, ¿verdad? Y tenemos una inteligencia, no somos animales. Dice Salomón en Proverbios, cuando te sientes a comer y llegas a un restaurante, te dan el menú y tú sabes perfectamente bien, ahí esto no lo puedo comer, esto sí lo puedo comer. Depende también tu edad. Un muchacho de 20 a 30 años, pues se puede aventar 2, 3 tacos al pastor a la semana, ¿verdad? Porque pues es carne de puerco, pero ya pasando el tostón o el quinto piso, ¿verdad? Que muchos de nosotros ya lo pasamos, entonces ya, ok, una vez al mes. El postre también una vez a la semana y después 3 días de penitencia. Si nosotros no respetamos las leyes de la comida, escuchen esto, y no cuidamos nuestros cuerpos, Dios no se hace responsable de nuestras enfermedades. Y por eso lo que más llena ahorita es una campaña de sanidad. Cuando hay campaña de sanidad van todos, porque el que no está enfermo de los juanetes, le duele el dedo gordo, ¿quién no le duele algo? Y se anuncia que Dios sana a todo mundo, ¿verdad? Eso es la mentira más grande que existe. No es ni el 2% de las personas de una campaña de sanidad, las demás son falsificaciones. Yo cuando viene un gordo, por ejemplo, y me dice que ore por él, le digo, póngase a dieta primero. Y cuando baje 5 kilos, su hipertensión, su problema del corazón, hermano, don Pancho, y todo lo que ronca en la noche como tractor en segunda, es por el exceso de grasa que usted tiene. Oye, hermano, sáqueme el espíritu de retortijón que tengo aquí. Por el amor de Dios. Qué triste, ¿verdad? Que no aprendamos y que creamos que Dios es la varita mágica o la lámpara de Aladino. Señor, sáname, ¿sí? Pues, ¿por qué no te pones a dieta primero? ¿Por qué no haces ejercicio? Entonces, nuestro cuerpo, ¿verdad?, está diseñado para las cosas que Dios diseñó, que son vegetales, ensaladas, muchísima fruta, y la fruta tiene que ser en ayunas, nunca después de la comida. Tú te tomas una manzana, algo después de la comida, no te hace la digestión, porque aquí estás, ¿verdad?, en la olla aquí expresa, aquí abajo, y ya, entonces, y si no tienes información, métete a internet. Y pregúntale ahí en Google, ¿verdad? Te contesta todo, aquí es poco come la fruta, etcétera, etcétera. No tenemos ya ninguna justificación para no tener salud y no cuidar nuestros cuerpos. Entonces, la carne de los seres humanos fue diseñada y hay que buscar qué mantiene mi cuerpo. 2 litros de agua diarios, ejercicio, vegetales, muchas ensaladas, cuidarme, dormirme sin estrés, bla, 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 bla. ¿Por qué? Porque así diseñó mi cuerpo y yo soy responsable de mantener mi cuerpo. Número 2, otra carne es la de las bestias. Los leones, las panteras, las hienas, los osos tienen otros colmillos, otras garras para otro diseño, ¿verdad?, en la cual Dios los diseñó. Otra es la de los peces. Los peces no tienen el sistema branquial que tenemos nosotros. El mundo de los peces es debajo del agua. Si yo me quiero meter debajo del agua, no voy a funcionar, porque Dios no me creó para vivir debajo del agua, ni tampoco en la luna. Se quiere ir hasta de luna y miel a la luna, imagínense nada más. Está mejor Cancún 1000 veces que la luna. Y otra, la de las aves. Qué impresionante diseño de nuestro Creador. Un cuerpo para los seres humanos, un cuerpo para los animales, un cuerpo para los peces, un cuerpo para las aves. Las aves tienen un sistema de alas y un esqueleto impresionante para poder viajar, poder pasearse ahí en el cielo, etcétera, etcétera, cosa que nunca nosotros vamos a poder imitar. Muy bien, ahora, si estos cuerpos aquí abajo en la tierra, Dios lo diseñó, versículo 40, pero también hay cuerpos celestiales. Los cuerpos de los ángeles son diferentes a los de nosotros porque nosotros vivimos en 4 dimensiones: alto, bajo, ancho, y Alberto Einstein descubrió la 4ª dimensión, que es el tiempo. Los ángeles están fuera de las 4 dimensiones. Entonces, esos ángeles que Dios creó pueden tener acceso a nuestras 4 dimensiones, materializarse como nosotros con forma humana, y así los describe la Biblia a los ángeles. Con forma humana se pueden ellos transformar,
como en Génesis 19 los que iban a Sodoma, que los sodomitas querían tener relaciones con ellos de lo bien parecido que eran, y los ángeles pueden desmaterializarse y desaparecer enfrente de nosotros. Nosotros no tenemos esas características porque vivimos en un mundo controlado por leyes físicas como la gravitación. ¿Qué es la gravitación? Si yo camino ahorita por acá y hago esto, me caigo. ¿Por qué? Porque el centro de la gravedad de la Tierra me atrae. Entonces son leyes, ¿verdad?, inexorables. Pero cuando Cristo resucitó, ascendió y venció la ley de la gravitación, porque Cristo, ya resucitado, adquirió las características de los cuerpos que tienen los ángeles. Ya no pueden ellos estar sujetos a la gravedad, ni tampoco al electromagnetismo, ni a las fuerzas nucleares, las grandes y las débiles. Entonces, esto es importantísimo que lo conozcamos para que sepamos cómo estamos actuando y cómo podemos nosotros luchar contra ellos, contra los que nos quieren lastimar. Porque si tú entiendes esto, vas a vivir, te lo vuelvo a repetir, de rodillas. Vas a comenzar a tener una disciplina de levantarte a las 5 o 6 de la mañana y a pasar tiempo con la Biblia y de rodillas en oración, y vas a comenzar a expander tu entendimiento y a comprender la voluntad de Dios, y vas a comenzar a ver cómo Dios te prospera y cómo Dios cambia a tu esposa, cómo a tu esposo, cómo las cosas comienzan a mejorarse simplemente porque Cristo vino a darnos vida. Y vida en abundancia. Entonces, el mundo está como está precisamente porque viven lejos de Dios. Y a nosotros Él nos ha revelado su santa y su bendita voluntad. Hay cuerpos celestiales y hay cuerpos terrenales. Una es la gloria de los celestiales y otra la de los terrenales. Cuando Cristo muere en la cruz, no tenía absolutamente ninguna gota de sangre. Dios diseñó tu cuerpo y mi cuerpo, y antes que se descubriera la circulación de la sangre, la Biblia ya en el libro de Levítico había establecido que la vida de la carne se encuentra en la sangre. Qué increíble es esto. Porque ¿qué? Porque es la sangre la que determina y la que circula y me lleva los minerales y todas las vitaminas, y es la que mantiene activo mi cuerpo. Tenemos como 3 o 4 litros de sangre más o menos cada ser humano. Cuando Cristo muere, muere sin sangre. Lo entierran y cuando Él resucita, resucita con el cuerpo extradimensional, si lo quieres apuntar. Un cuerpo diferente al tuyo y al mío, que es el que vamos a tener cuando venga el arrebatamiento de la iglesia y seamos transformados como Él es. Entonces, Cristo resucita y ya no tiene sangre. Número 2, cuando Cristo resucita, atraviesa las paredes, que es la característica que tienen los ángeles también. Y estaban juntados, ¿se acuerdan todos los discípulos? Y se acercó Cristo, que estaban todos llenos de miedo, y lo primero que hizo fue a Tommy Boy, come here. Ven para acá, Tomasito, a ver qué estabas diciendo, muchachito, que hasta que no pongas tus manos en mis manos y no toques mi costado, no vas a creer. Y entonces Cristo le dice a Tomás, mete tu mano en mi mano. Tomás pone su mano en la mano de Cristo, y lo interesante de esto es que no la atraviesa. Tocó algo sólido. Y abrió Cristo su manto y le puso su mano donde la lanza, el centurión romano, lo atravesó antes de morir. Entonces, el cuerpo de Cristo podía atravesar la pared, pero al mismo tiempo podía materializarse y desmaterializarse a voluntad. Lo mismo
tienen los ángeles. Se pueden materializar y se pueden desmaterializar. Esta es la razón por la cual Lucifer puede y tiene poder sobre la energía. Satanás tiene poder sobre la energía. Él puede hacer que este púlpito comience a levantarse o a levitarse. Puede hacer, los hindúes hay muchos que se han levitado. No es un poder de ellos, son poderes satánicos. Satanás puede abrirte las puertas de tu casa, cerrarte las ventanas, prenderte la televisión, hacerte oír que hay cadenas arriba en el techo de tu casa. Tiene acceso a la energía, nos puede fácilmente engañar. Puede hacer que a una estatua le comience a salir sangre, puede hacer apariciones, puede producir ilusiones ópticas. Y cuando nosotros estamos conscientes de que detrás de nosotros y alrededor de nosotros hay poderes operando, ya sabemos quiénes son. No todo lo milagroso es de Dios. Recuerda eso. No todo lo milagroso es de Dios. Veamos en el libro de Éxodo, capítulo 7, de qué forma Satanás opera, para que podamos entender un poco más el poder de estos ángeles que están a su servicio. Éxodo capítulo 7, versículo 11 y 12. Entonces llamó también Faraón sabios y hechiceros. Éxodo 7:11. E hicieron también lo mismo los hechiceros de Egipto con sus encantamientos. Pues echó cada uno su vara, las cuales se volvieron culebras. Mas la vara de Aarón devoró las varas de ellos. O sea, cuando Moisés y Aarón se presentan ante Faraón, Dios les había dicho que una prueba de que el Faraón pudiera entender de que era realmente ellos enviados por él, aventaran sus varas y se convirtieran en una culebra. En otras palabras, ¿qué es una vara? Es como esta madera que tengo aquí enfrente del púlpito, es material inerte, inanimado, no tiene vida absoluta de ninguna manera. Y se convirtió la vara de Aarón en culebra. Pero los hechiceros del Faraón, que estaban operando con energía invisible de Satanás, imitaron el mismo milagro, con la excepción que la de Aarón se comió la de ellos, demostrando que el poder de Dios es más grande. Pero ¿por qué nos deja Dios y nos da esta revelación? Para que entendamos de qué forma Satanás puede manipular la energía. Entonces, esos famosos ovnis que nosotros vemos, como yo le dije a esta persona, los cristianos no negamos que existan. El fenómeno es lógico y hay películas que yo he visto que son reales. Nada más le dije yo que nosotros no le llamamos ovnis, les llamamos ovis.
Me preguntó qué quiere decir. Le dije, para nosotros son objetos voladores identificados. Porque aunque no negamos lo que está pasando en el espacio, sabemos que detrás de este fenómeno se encuentra energía satánica, con el propósito de engañar a los seres humanos para que cuando desaparezcamos millones de personas en el arrebatamiento de la iglesia, el mundo pueda comenzar a decir, ¿qué pasó que desaparecieron aquí millones de personas, senadores, diputados, indígenas, agricultores, de todo tipo, de todas las naciones? ¿Qué tienen que explicar? Se los llevaron los ovnis. Los extraterrestres están comenzando a sacar a los seres humanos del planeta Tierra. Y entonces viene la gran tribulación de Apocalipsis, donde vendrán fenómenos todavía mucho más grandes, satánicos, para aquellos que no quisieron permanecer en la verdad. Dice en 2 de Tesalonicenses capítulo 2, porque Dios les envía un poder engañoso para que crean la mentira, a fin de que sean condenados todos los que no creyeron a la justicia, sino que se complacieron en la mentira. Tú tienes dos oportunidades: creer a Cristo, que dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida, o irte detrás de los poderes de las tinieblas que operan en el cielo, y ese será tu destino final. Si aquí no estás a gusto viviendo con los santos, tampoco en el cielo podrás vivir cerca de Dios. Ahora, veamos a continuación que la Biblia nos muestra diferentes grados de entidades espirituales. En primer lugar, la Biblia menciona a los querubines. Los querubines es la palabra kruf en el hebreo. La palabra querubín significa, o kruf, el que adora, el que bendice o el que alaba. Esto es muy interesante porque en Ezequiel 28 dice la Biblia que Satanás, el Lucifer, no era un ángel, no era un serafín, no era un arcángel, era un querubín. Y era el querubín jefe de toditititos los querubines del universo, de todos los serafines y de todos los ángeles. Y dice en Ezequiel 28 la Biblia, mañana en la tarde lo vamos a ver con más detenimiento, que ninguna criatura Dios ha creado, jamás en la historia, tan inteligente, tan sabio y tan bello como Lucifer. Y se le llama el querubín protector. La pregunta es, yo me preguntaba, ¿por qué protector? Si en aquel tiempo todavía no había habido la rebelión angelical. Porque en Apocalipsis 2 se dice en la Biblia que se llevó a la tercera parte de los ángeles, los arrastró en su rebelión. Bueno, sabemos nosotros que en el cielo hay un tabernáculo, lo sabían, ¿verdad? Y hay un altar. Y cuando Dios le dijo a Moisés, hazme el tabernáculo, Moisés le entregó planos, Dios, y le dijo Dios a Moisés, hazlos exactamente como están aquí. Eran una copia de los planos del tabernáculo que está en el cielo. Y cuando comenzamos a estudiar Apocalipsis, descubrimos que en el cielo, y se abrió, dice la Biblia, y vi el altar de Dios. Apocalipsis 6, del 12 en adelante, y vi las almas debajo del altar. ¿El altar? ¿Hay un altar en el cielo? ¿Hay una puerta en el cielo? ¿Hay un incensario en el cielo? Apocalipsis 8, donde llegan como el incienso y Dios voltea las oraciones sobre la tierra para contestar nuestras oraciones. Todo es algo que está imitando aquí abajo lo que hay en el cielo. Entonces, Satanás cubría el altar de Dios antes de que hubiera rebelión. Y la pregunta es, ¿por qué? Por la misma razón que cuando Dios creó a Adán y a Eva, antes de que creara a Eva, capítulo 2 del Génesis, lo vamos a ver mañana en la mañana, Dios le dice a Adán, labra el huerto y ¿qué más? Y cuídalo. ¿Cuídalo? ¿De qué? Si no hay nauyacas, ni coralillos, ni tampoco cascabeles. Cuidarlo, no había pecado todavía. ¿De qué lo tenía que cuidar? Porque ya en el mundo estaban los ángeles caídos. Cuando hablamos del huerto del Edén, no era todo el planeta Tierra. Era un pedazo, una zona geográfica que Dios diseñó para que ahí poner a la primera pareja humana para probarlos. Pero todo lo demás vemos que Satanás ya estaba ahí en el huerto. O sea, él cayó antes que cayera Adán y Eva.
Pero de la misma forma que Dios le dice a Adán, cuida el huerto, porque existía el potencial en Adán y el potencial en los querubines de que podían ellos escoger algún día libremente rebelarse en contra de Dios. Voy a explicar esto un poco más. Tengo un libro allá afuera que se llama, no traje muchos, pero se llama Dios y la existencia del mal, para explicar lo que los ateos me han atacado y atacan a los cristianos. ¿Por qué, si Dios es Dios, permitió al diablo? ¿Y por qué permite los tsunamis? ¿Y por qué cabeza de melocotón? ¿Sabes una cosa? Eres como un chamaco de 3 años preguntarle a Alberto Einstein, ensíame la fórmula E igual a mc al cuadrado, la teoría de la relatividad. Einstein le contestaría al niño, chamaquito, tiene cerebro de ostión. Aunque yo te explique la teoría de la relatividad, no la vas a entender, papito. ¿Por qué? Porque tienes 3 años, papacito. Tienes que crecer, desarrollar tu cerebro. Cuando llegues a la juventud, vas a aprender matemáticas, aritmética, quebrados, cálculo, ecuaciones, cálculo diferencial, y vas a ir progresando. Y así es espiritualmente. Entonces, los ateos quieren entender cosas que no pueden tener explicación más que si ellos se humillan primero y aceptan tener de maestro al Espíritu Santo. Esa es la razón principal. Chocan contra los pensamientos de Dios. Yo fui ateo antes de ser cristiano. En mi juventud me rebelé, estaba harto y cansado de la religión, porque nunca conocí a Cristo como una personalidad en la cual yo tenía que tener comunión con Él todos los días. Conocía la religión, y persínate y párate y haz esto y haz el otro, ¿verdad? Y las peregrinaciones, y eso me dijo, es una bola de hipócritas. El Papa roba, el cardenal roba, el cardenal tiene 3 amantes, con el que yo me acuerdo que estaba ahí en el seminario católico. Bueno, me rebelé contra todo lo que era Dios, hasta que mi hermano pues me dio a Cristo y mencionó en la Biblia que era muy diferente ser cristiano a ser religioso. Y tú tienes que tener cuidado de eso. Cuidado, porque tú puedes ser muy religioso sin ser cristiano. El ser cristiano es la persona que tiene una relación diaria, orgánica, viva y dinámica con alguien que resucitó de los muertos. Pero si tu cristianismo es solamente el domingo, si tú crees que ser cristiano es solamente venir aquí a persinarte, cumplir con algo, y de lunes a viernes te portas como el hijo del anticristo, eres un religioso. Entonces, el hecho que tu papá sea pastor, o el hecho que tu tía sea la monjita, o el hecho que tu tío sea el arzobispo, etcétera, etcétera, no te hace cristiano. Dios no tiene nietos, tiene hijos e hijas. Entonces, tienes que entender eso, porque estamos en un tiempo ya que si tú no lo entiendes, puedes seguir viviendo engañado y no tienes la salvación. No has sido regenerado por el Espíritu Santo, no tienes ganas de leer la Biblia. A nadie desde que dices que te convertiste y le has hablado de Jesucristo, no has ganado a ningún alma en toda tu vida y te dices cristiano. Tenemos que tener mucho cuidado con eso. Entonces, los querubines tenían el potencial de rebelarse igual que todas las criaturas que Dios ha creado con Dios. Yo siempre les he tratado de explicar esto con un libro que escribió hace muchos años Agustín de Hipona, un gran santo en el siglo II, III de la era cristiana. Agustín propone la siguiente tesis: Dios tuvo 3 opciones al crear el universo. Número 1, no crear nada. Tan sencillo como es, no crear nada. El Padre, el Hijo y el Espíritu Santo no tienen necesidad de crear nada, porque no nos necesitan. Es Dios, son perfectos. Número 2, Dios pudo haber creado un universo donde no hubiera pecado, donde no hubiera maldad, puro Disneylandia y Reino Ventura. Y número 3, la Biblia nos dice que en su infinita sabiduría y en la profundidad de sus pensamientos, Él optó por una tercera opción: crear entidades espirituales y criaturas que tuvieran el acceso y la libertad a Él voluntariamente. Si tú me dices, bueno, si hubiera sido Dios, si hubiera escogido la primera opción, ya, ¿para qué nada? Mejor no hubiera creado nada. Bueno, filosóficamente no se puede comparar la nada con lo algo, porque tú no puedes demostrar que la nada es mucho mejor que lo algo. Número 2, si tú hubieras escogido la segunda opción, hubiéramos sido un universo de robots.
nos hubiera dado cuerda a Dios y no hubiera habido nunca una rebelión y nadie se hubiera rebelado jamás. Y número 3, a Dios le agradó que las criaturas que Él creara pudiéramos escoger. Somos agentes morales responsables. Ni tu papá, ni tu mamá, ni el arzobispo, ni el papa, ni nadie tiene la responsabilidad de tu decisión aceptar a Jesucristo. Somos criaturas responsables de nuestras acciones y cada decisión que tomemos tiene consecuencias, para bien o para mal. Si te casas con la mujer equivocada, te va a ir como en feria. Si te casas con el hombre equivocado, te va a ir como en feria. Si compras una casa que no viste a comprar, te vas a arrepentir. Si compras un coche que no necesitabas, te vas a arrepentir. Todas las cosas que nos produzcan arrepentimiento o lamento es porque no las hicimos en la sabiduría de Dios. Entonces Dios quiere dirigirnos. Dios no quiere que nos equivoquemos tanto en la vida. Todos cometemos errores, claro que los cometemos. Pero ya siendo cristiano, Dios quiere que sean cada día menos y menos y menos, porque está de por medio nuestra propia felicidad y la de nuestros hijos y nietos también. En segundo lugar, Dios creó los serafines. Los serafines, la palabra sarap en el hebreo, y aparecen en Isaías capítulo 6, significa los que arden, los que están consumidos o como un fuego. La palabra más adecuada es que son criaturas ardientemente apasionadas por la adoración a Dios. Por eso en Isaías dice: Santo, Santo, Santo. Los querubines día y noche alaban y levantan la santidad de Dios. Es una pasión de estas criaturas, y los serafines no tienen acceso a la tierra. Los querubines sí, porque en Génesis 3, ¿se acuerdan? Cuando Dios sacó a Adán y Eva del huerto del Edén, ¿a quién puso a cuidar el huerto? A 2 querubines, porque representan la santidad. En otras palabras, fuera el pecado. 2 criaturas imperfectas no pueden vivir en un mundo perfecto. El huerto del Edén era un mundo perfecto. Entonces ellos no podían vivir en un mundo perfecto siendo imperfectos. Los sacó de la perfección. Y entonces los querubines, que representan la santidad y tenían una espada, representan la justicia de Dios. ¿Qué significaba esto? Que para que el ser humano regresáramos a la comunión con Dios, al paraíso, a poder tener otra vez una relación con nuestro Creador, tenían que cumplirse 2 cosas importantes: la santidad de Dios y la justicia de Dios. Pero tú y yo somos pecadores. Entonces tú y yo no podíamos ser santos por más que te dijeran San Martín de Porres o Santa Rita de Casi. No hay ningún ser humano que pudiera alcanzar la santidad, ni tampoco no hay justo, dice Romanos capítulo 10, no hay justo ni un solo ser humano, ni Abraham, ni Isaac, ni Jacob, ni el padre, ni el Dalai Lama, ni los sacerdotes, ni los papas. No hay nadie que haya nacido en el mundo que pueda decir: por mi justicia y mi santidad, ábranme, ahí te voy, Pedro, ábreme el cielo. Entonces, para que esto pudiera ser cumplido, Dios manda a su Hijo a morir en una cruz. Y Dios cumple con su vida, Cristo, la justicia de Dios. Al llegar a la cruz, Él tenía que llegar como el cordero en el Antiguo Testamento. Cuando traían el corderito al sacrificio, el sacerdote, acuérdense, el sumo sacerdote, tenía que revisar que el sacrificio no tuviera defectos. Si tuviera cualquier defecto, no lo podían ofrecer, porque era un antitipo del tipo que sería Jesucristo, hecho más sublime que los cielos, perfecto en toda su humanidad. Entonces, al llegar a la cruz, Cristo tenía que Dios revisarlo para que su Hijo pudiera ser el apropiado para el sacrificio. Y para ello nunca pudo Cristo haber pecado. Entonces Dios acepta a su Hijo en la cruz como el sacrificio perfecto, ni tampoco nadie podía tener la santidad del Hijo de Dios. ¿Por qué? Porque en la cruz no podía morir un querubín, ni un ángel, ni el Papa, ni Abraham, ni Isaac, ni Jacob, porque el único que puede perdonarnos es Dios. Y en la cruz, ese hombre que moría tenía que ser humano y tenía que ser divino, porque solo Dios nos puede perdonar. Una vez un musulmán me dijo: oiga, ustedes los cristianos dicen que Cristo era Dios, ¿verdad? Y les contesto: claro que sí.
Y me dice el musulmán, muy buena pregunta me hizo, ¿cómo es posible que ustedes digan que Cristo era Dios cuando Dios no puede morir? Porque ustedes dicen que Dios murió en la cruz. Le dije, mira, con todo respeto, Cristo era 100% humano y 100% divino. Él tenía que como humano vivir, comer, sufrir, tener sed, dormir, ser tentado igual a nosotros. Pero al mismo tiempo, Él era divino, nunca pecó, era el Hijo eterno de Dios. Entonces, en la cruz le contesté a este musulmán, no murió Dios, murió Jesús, hombre. Y dice Romanos 8, 3 y 4 que fue sobre su cuerpo, no sobre su espíritu, sobre el cuerpo, porque el cuerpo es el vehículo donde opera el pecado. Es nuestro cuerpo el vehículo donde opera el pecado. Dice en Romanos 6, no reine pues el pecado en vuestros cuerpos mortales. Entonces cuando muere Cristo, Él grita, en tus manos encomiendo mi espíritu. El espíritu sale de Cristo porque es santo y nunca pecó y se va al cielo. Pero es sobre su cuerpo el pecado tuyo y mi pecado lo mata. Fue lo que produjo la muerte del Hijo de Dios, nuestros pecados. No fue la lanza, no fue el desangramiento, no fue la asfixia, fueron tus pecados y mis pecados. Y ahora que Él paga, el justo por los injustos, el santo por los pecadores, Dios nos dice que ya no hay nadie que pueda justificarse en Romanos capítulo 3 y decir, yo no tengo la culpa que Adán y Eva haya pecado y que hayamos heredado el pecado. No, te dice Dios, tú no tienes la culpa. Tu culpa es que no te quieres tomar la medicina. Entonces no te voy a condenar porque heredaste el pecado original. Te voy a condenar porque te ofrecí la medicina para que tú fueras sanado y tú la rechazaste. Esta es la condenación, que la luz vino al mundo. Juan capítulo 3, y los hombres amaron más las tinieblas que la luz, porque los hombres odian la luz y no quieren tener nada con la luz, porque sus obras no les permiten abandonar sus pecados. Y tú en esta noche, Dios te ofrece lo que nos ofreció hace 2000 años, el perdón de tu vida. Te ofrece que vengas a la cruz ahorita, en este momento, así como estás. Ni tú ni yo tenemos la garantía de amanecer. Tú y yo no tenemos la garantía de amanecer mañana, ni siquiera tal vez de llegar muchos a su casa ahorita. Un embolia, un ataque al corazón, un atropellamiento, un accidente. Nadie sabe, nuestra vida pende de un hilo. Y la Biblia dice, cuando oigas su voz, no te endurezcas. Y no es cuando tú quieres, sino cuando estés escuchando la voz a través de la Biblia. Porque mucha gente dice, bueno, mañana lo voy a pensar. Y la semana que entra lo voy a pensar. ¿Sabes una cosa? ¿Cómo sabes? Es lo contrario, te puedes endurecer más. Porque si cuando Dios te llama, no lo aceptas y te endureces, va a llegar el momento en que va a ser tu corazón como ese callo que se forma cuando agarro un martillo y comienzo a golpear, agarro una aguja y atravieso el callo, y el callo no tiene sensibilidad nerviosa, ¿verdad? No siento la aguja por el callo. Así dice la Biblia, que puedes tú endurecer tu corazón. Donde va a llegar un momento que puedes venir a la iglesia y al domingo, tus papás pueden ser cristianos, tu tía puede ser cristiana, pero llega el momento que estás tan duro que ya la palabra de Dios te entra por acá y te sale por allá, porque has decidido no creer en el Hijo de Dios. Les pido a todos ustedes en esta noche que aprovechen esta oportunidad. Inclina tu rostro y dile con todo tu corazón a Dios. Señor mío y Dios mío, te doy las gracias con todas las fuerzas de mi corazón. Lo que hiciste en mi lugar en esa cruz. Abrir tus manos y dar tu sangre preciosa para que yo pudiera en esta noche, en este precioso instante que tú me has concedido,